Anaí logró desbloquear algunos recuerdos de mi infancia y esto fue en la entrevista que le dio a Joaquín López Dóriga porque digamos que es muy oportuno en este momento que esté entregando esta entrevista. Hacía mucho que ninguno de los youtubers o comunicadores que están haciendo este tipo de entrevistas tenían a alguien tan relevante y tan importante, al menos en México, como es el caso de Anaí. Y es la primera vez que Joaquín López Dóriga, digamos que hace este tipo de entrevistas con una figura digamos, más del entretenimiento y del espectáculo que de la política y del ambiente, pues, de las noticias, ¿no? ¿Por qué digo que es conveniente? Digamos que, pues, su marido está en campaña, sigue en campaña política. Por otro lado, pues, inició apenas la gira de RBD. Entiendo que la intención de ellos es más bien hacer un cierre de lo que no pudo hacerse en su momento por cómo terminó RBD. No tanto que vayan a seguir con nueva música o con 10 años más de éxito, como fue el caso de OV7, que ahora por fin ya se desintegran después de que ya pues todos se jalonearon los pelos, ¿no? Y por eso es tan relevante en este momento que se esté dando a conocer esta entrevista. Y además porque la vida de Anaí en sí es, y como resalta Joaquín López Dóriga, es una estrella que apareció en las pantallas de los mexicanos cuando ella apenas tenía 2 años. O sea, ni siquiera ella se acuerda muy bien de cómo fue la primera vez que estuvo este, en las pantallas o cómo fue que llegó, pero digamos que Anaí ha convivido con nosotros desde que ella tiene 2 años. Ella me lleva solamente 2 años también, entonces toda mi vida hemos tenido a Anaí en las pantallas de televisión. Ella nos menciona que obviamente todos sabemos que ella inició en Chiquilladas porque Marichelo, que es su hermana, pues también era parte del elenco de ese programa y pues era muy común seguramente para Anaí que la llevaran también a las grabaciones y de pronto cuando ya tuvo un poco más de conciencia y ya no era una bebecita, pues también aparecía en Chiquilladas y además a la gente le gustó mucho. Anaí refiere que Pedro Damián es como su salvador porque eh, él le ofreció los primeros proyectos. Y aquí viene el primer desbloqueo y muy importante. Hubo una telenovela que se llamó Ángeles sin Paraíso, en el que la señora Patricia Bernal, muy guapa, y mamá de Gael García Bernal, hacía el personaje de una villana tipo Catalina Krill, pero para niños, ¿y de qué trataba la telenovela? Pues nada más y nada menos que de maltrato infantil. Al inicios de los 90, pues todavía estaba como un poco más abierta tocar estos temas sin ningún tapujo. Y lo que era una tía que por azares del destino o porque había hecho sus fechorías antes, terminaba cuidando a sus dos sobrinos, pero digamos que por cualquier cosa los encerraba en el sótano por cualquier disturbio que hacían o por cualquier movimiento. Este personaje que se llamaba Aurora de Patricia Bernal tenía un look muy oscuro e incluso muchos niños, que éramos niños en ese entonces cuando la veíamos, pudiéramos pensar que era realmente, o hoy que podemos ver estos capítulos en las plataformas digitales, podemos ver que pues tenía como ciertos tintes de bruja, aunque no nos decían como tal que era una bruja. Un año antes, Anaí dice que también participó en Madres Egoístas, que también fue otra novela en la que ella, pues de alguna manera sobrevivía como niña a un incendio con una hermana de ella, pero que ellas no sabían que eran hermanas. Un enredo ahí como acostumbran las telenovelas. Y también recuerdo que tenía una gran villana esta telenovela que era María del Sol y también era un personaje muy impactante. Al menos a mí como niño y como un niño que también fue educado por la televisión, me trae muchos recuerdos. Y bueno, es importante destacar esto porque sí, Anaí ya era alguien importante cuando llegó a su vida RBD. Sin embargo, ella menciona en esta entrevista con Joaquín López Dóriga que RBD o Rebelde es como la joya de la corona de su carrera. Ni siquiera su carrera como solista, porque recordemos que antes de que ella grabara Mil por Hora, lanzó un disco que se llamó Baby Blue, en donde vienen algunas de sus canciones como solista e incluso ahí viene el tema que se utilizó en la telenovela de A Mil por Hora en la salida de la novela, porque el tema principal lo terminó cantando Linda, aunque mucha gente también especulaba que Anaí sería quien cantaría el tema. Oye, y sobre Ángeles sin Paraíso, además de esta parte de Patricia Bernal, también me di cuenta de un factor muy importante que no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, seguramente algunos fans de Rebelde ya lo habían hecho, pero al estar recordando esto, pues los protagonistas en efecto era Patricia Bernal como la gran villana, los hermanitos eran Anaí y Felipe Colombo. Y bueno, y ustedes dirán, ajá, sí, luego qué. Pues resulta que Anaí fue quien interpretó en México a Mia Colucci
y Felipe Colombo fue quien interpretó al personaje que aquí en México hizo Alfonso Herrera, pero en este caso creo que se llamaba Manuel en Rebelde Way. Y bueno, digamos que los dos finalmente tuvieron un destino muy parecido y formaron parte de Rebelde, solo que uno en Argentina, porque recordemos que Felipe Colombo por ahí de su adolescencia ya se fue hacia Argentina y ya está nacionalizado como argentino, y Anaí, después de que hubo el éxito de Rebelde Way y que Felipe Colombo también fue parte de este grupo musical de cuatro que estuvo en Argentina teniendo mucho éxito, pues Anaí se vuelve la Mia Colucci en México. Una coincidencia muy rara sobre esta telenovela de Ángeles sin Paraíso. Yo la verdad la encontré en las plataformas digitales y estoy volviéndola a ver porque obviamente ya cuando ves las cosas desde una perspectiva más adulta, pues te das cuenta de todo y la estoy disfrutando mucho. Yo les recomiendo que lo hagan si no la han visto. Es una gran telenovela. Pero bueno, lo que ya nos compartió Anaí fue lo siguiente, que antes de entrar a la telenovela y antes de que la produjera Pedro Damián, el productor anterior, que no quiso revelar su nombre y que además asegura que tiene un afecto por él, le mencionó que las protagonistas tenían que ser muy delgadas y muy bonitas y que a ella le faltaba pues todavía un poco de trabajo para llegar a ser ese estereotipo o ese arquetipo de persona, y eso fue lo que detonó todo el cambio en la actitud de Anaí y sus problemas o su trastorno alimentario. Es bulimia y anorexia nerviosa. Entonces, ojo aquí porque es un tema muy delicado y qué bueno que lo compartió en su momento Anaí, aunque fue contraproducente porque pues ya vimos que mucha gente se empezó a burlar y que no es un tema que se logre curar por completo porque siempre queda ahí como un fantasma de la percepción de uno mismo, según entiendo, según he leído, según me he informado y por situaciones personales, siempre queda como una distorsión del aspecto físico actual de las personas que padecen este tipo de situaciones. Sabemos que Anaí estuvo en clase 406, también fue llamada por Pedro Damián y que ella asegura que lo hizo Pedro Damián porque veía que Anaí pues estaba, digamos que perdiendo la batalla contra la anorexia, contra la bulimia, y también nos relata o les relató, que seguramente ustedes ya también lo vieron, pero quería comentarlo aquí, este episodio en el que casi pierde la vida y yo creo que fue el detonante para poder empezar a sanar. Es evidente que para Anaí su aspecto físico sigue siendo importante porque hoy en día la vemos muy cuidada en todos los sentidos, físicamente, digamos, es una mujer que se cuida. No sabemos, que creo que eso es lo que faltó, no sabemos cuál es el estado de su condición actualmente, si ha podido lograr controlarlo, suponemos que sí, porque ya fue mamá, también es importante tener un cuerpo saludable para poder brindarle los nutrientes necesarios a un bebé, entonces asumimos todos que pues ya está en un mejor lugar y que ojalá que esta batalla, que seguramente es diaria, pues pues ya esté resuelta, ¿no? Y bueno, por ahí también menciona cómo sus compañeras de RBD la apoyan o recordaban momentos en los que quizás cuando recibía algunas agresiones, pues ellas hubieran querido hacer otra cosa, pero finalmente estaban dentro de un sistema que era Televisa. Televisa, pues, a sus talentos de alguna manera los sometía. Y en ese sentido también ella menciona que esta molestia que hubo en algún momento cuando ya estaban, me parece que fue en el disco Cero Parecer que se dio a conocer, que los integrantes de RBD buscaban que a todos se les pagara por igual. Ya explicó Anaí que ella, como tenía más años de carrera, pues era la que recibía más dinero por sobre sus compañeros, pero también aclara que ella fue la primera que quiso hablar con los ejecutivos para que se les pagara lo mismo a todos y parece que lo lograron. Ya después seguramente tuvieron problemas con Televisa o con algunos ejecutivos cuando hicieron esta despedida, y además que recuerden que muchos años en Spotify y en plataformas digitales no se pudo escuchar la música de RBD hasta que llegaron a un acuerdo, y además en todas las canciones aparecen los créditos de RBD y de cada uno de los integrantes, cosa que no aparece, por ejemplo, con Timbiriche. Timbiriche solo es Timbiriche, no aparece, digamos, Thalía, Paulina Rubio, Vivi Gaitán, no. En el caso de RBD, cuando ves la lista en Spotify o las canciones, aparece que están interpretadas por
RBD por Anaí, por Maite Perroni, por Dulce María, por Cristian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckerman, salvo las que se hagan actualmente, que pues ya sería sin Alfonso Herrera, ¿no? Otra situación que hay que acotar sobre las revelaciones que hizo Anaí, ella ya había dado un guiño anteriormente con sus canciones como solista, con la canción Absurda, que fue inspirada en el libro de Cielo Latini, que se llama así, Absurda, pero con Z y con H al final, y habla de una adolescente que tras una decepción amorosa o una relación complicada, pues se refugia en este trastorno alimentario o en la bulimia y la anorexia, eh, eh, pues para sobrevivir o para pasarla mejor de alguna manera. Entonces, hay que resaltar también que Anaí pide que aunque está compartiendo estas cosas, le pide a su público o a la gente que quizás esté atravesando por esto que no tomen estas ideas como para seguir. Más bien, y creo que a todos nos quedó claro que ella quiere que se tome en cuenta todo lo que ella atravesó para que la gente no evite llegar a esos lugares, ¿no? Es muy probable que se pueda llegar a un mejor destino si encontramos la red de apoyo suficiente, si de pronto nos damos cuenta también de la gente con la que estamos conviviendo, si tenemos sobrinos y empezamos a ver que hay algún tipo de trastorno en la alimentación, pues también tomarlo en cuenta, ¿no? Porque es importante que lo podamos detectar. Por cierto, yo escuché la canción de RBD, creo que es bastante digna para lo que el pop que ellos estaban transmitiendo, con un toque un poco más actual, pero sin llegar a ser un reggaetón como tal. También hay que reconocer que Anaí parece que no tiene mucho interés de seguir con su carrera, salvo este reencuentro con RBD. Parece que ella está muy satisfecha con con la vida, la forma en que está haciendo su vida, que es estar en casa viendo crecer a sus hijos. Y también tomemos en cuenta que ella, digamos que de los 2 a los 30 años, estuvo trabajando constantemente. Entonces también es una situación que pinta un poco complicada. Y bueno, ya también nos compartió cómo fue su romance con Manuel Velasco. Parece que tuvieron muchos años de conocerse y en el que quizás todavía ella no daba su brazo a torcer hasta que por fin lo hicieron. Y sí es verdad que al menos Anaísa se ha mantenido un poquito al margen de la figura política de Manuel Velasco. Entonces, bueno, ahí están los datos. ¿Ustedes qué piensan? Creo que Anaí nos deja como con varias reflexiones y creo que a pesar de que ella tome pausa en su carrera como solista y ahora que está de regreso con RBD, creo que es una de las grandes estrellas y podría decir yo que de las últimas grandes estrellas que formó Televisa. Cuéntenme.